Profesor Gaona, usted dijo la semana pasada que este era un exabrupto judicial. Por favor, argumente esa afirmación para que le conteste el profesor Eduardo Montealegre y luego, pues entre los dos van anotando lo que deseen. Adelante, profesor. Gracias, ministro. Debo aclarar que yo no estoy vinculado en este momento con el externado, pero muchas gracias por la introducción. Se trata de lo siguiente. El ministro hace una observación que a mi juicio es errada. Cuando él cita, o es parcialmente errada, cuando él cita como precedente constitucional necesario y cuasi obligatorio aquel que se surtió a través de la Suprema Corte de los Estados Unidos para justificar el control constitucional difuso y entregarle esa opción al presidente de la República, que a su juicio puede ejercer una acción o una excepción de inconstitucionalidad, que es un juicio de valor constitucional de todos modos, similar a los que hacen los jueces. Conlleva al siguiente aforisma, bastante complejo. De una parte, el precedente es Marbury versus Madison, de 1803. En ese caso, con una decisión muy bien escrita por el juez de justicia y el presidente de la Suprema Corte, John Marshall, la Suprema Corte, que en esa época era nueva en el sistema constitucional americano, estamos hablando del año 1803, es decir, unos pocos años después de la Constitución de Virginia de 1776, se encontró en un caso en donde las acciones de las otras dos ramas del poder público estaban en jaque. En el primer término se trataba, para que sus oyentes tengan una mejor ilustración de por qué este precedente impactó 74 constituciones directamente y 133 cortes alrededor del planeta, es porque en ese caso el presidente Adams expidió un nombramiento y lo firmó el secretario de Estado para el juez de paz William Marbury en 1800. Pero el presidente Adams perdió las elecciones presidenciales en noviembre de 1800. Después de haber perdido las elecciones presidenciales, el Congreso adoptó un estatuto, aprobando nombramientos judiciales. Pero esos nombramientos judiciales los hizo la administración para beneficiar el partido del presidente Adams, los federalistas en esa época. Porque por constitución el presidente no podría después revocar esos nombramientos. Al hacer eso, entre el noviembre de 1800 y marzo de 1801, cuando se posesiona el nuevo presidente, quien ganó, Thomas Jefferson, el candidato demócrata republicano, colocó al Estado en una crisis constitucional, porque el nuevo secretario de Estado, James Madison, invalidó los nombramientos, porque el juez Marbury no alcanzó a recibirlo en persona. Había un requisito en la ley que para que surtiera efecto tenía que recibir el nombramiento. Entonces tenemos un acto del Congreso que consintió el acto del gobierno y el acto del gobierno que revoca un acto del Congreso. En esa situación, por primera vez, si bien la Constitución de Estados Unidos en sus 3 artículos y 14 enmiendas y después enmiendas adicionales, tiene unos procedimientos para decir cuáles son las funciones de los 3 poderes, no había generado un chequeo y balance entre los 3 poderes para decir cuáles eran los límites de cada poder. Es decir, esto está en la exégesis de la separación del poder público. Lo que hace Marbury en este caso es aprovechar la oportunidad y de establecer la siguiente regla de derecho. It is for the judge to say what the law is, and for the legislator what it should be. Es para el juez, o le corresponde al juez decir cuál es la ley y al legislador cuál debería ser. Nótese que no se menciona al ejecutivo o al presidente. 200 años después, en el caso Boudemian versus Bush, que tiene que ver con Irak en 2008, la Suprema Corte de Estados Unidos vuelve a citar este precedente, obviamente que lo hace en varios precedentes, yo cité un artículo en una carta que les envié, pero este es más importante porque lo establece como sentencia de principio y se reafirma y lo coloca entre comillas y le recuerda al presidente de los Estados Unidos y al Congreso de los Estados Unidos que la Suprema Corte es la que tiene la guardia e integridad de la Constitución y es la única que tiene la última palabra constitucional. Y es la dueña y el único referente de la supremacía constitucional del Estado. Entonces, el exabrupto jurídico
de proporciones históricas, respetuosamente con las credenciales y la investidura que tiene el ministro y naturalmente con su formación académica muy merecida, está en que no es posible decir que el presidente de Colombia ejerce un control difuso que no se inventaron en Colombia, es el Judicial Review de la Suprema Corte de los Estados Unidos, es el renvoi préjudiciel del Consejo Constitucional francés de la Quinta República en los artículos 56 al 61 de la Constitución de 1958, y le puedo citar todas las demás, que le da el poder a la Suprema Corte. Es decir, resulta un exabrupto decir que el presidente de Colombia tiene un control constitucional difuso cuando el presidente de los Estados Unidos, en el lugar donde se lo inventaron, no lo tiene. Ese es un primer acercamiento jurídico. El segundo es sobre la supremacía de la Constitución, pero le permito al ministro, naturalmente, interpelar mi argumento. Mire, Julio y Gustavo y oyente, lo primero que tengo que decir con absoluta sinceridad, y no es falsa modestia. Para mí de verdad es muy importante tener un diálogo con Mauricio Gaona por sus credenciales inobjetables, pero además por un hecho especial. Es que yo fui alumno de Manuel Gaona. Mi inicio en el estudio de Derecho Constitucional en la Universidad de Externado en el segundo año de Derecho lo hice bajo la orientación de Manuel Gaona, padre de Mauricio. Creo que ha sido el mejor constitucionalista que ha tenido la historia de Colombia. Además, yo me gradué en el año de 1980 en la misma universidad y el nombre de mi promoción es Manuel Gaona Cruz. Luego, por eso para mí resulta un verdadero honor poder dialogar con el hijo de uno de los grandes constitucionalistas del país, que hace honor a la trayectoria intelectual de su padre. Gracias, ministro. No lo sabía. Gracias, ministro. Lo primero que tengo que señalar es que yo creo que hay una lectura que no es correcta por parte de Mauricio frente al alcance que yo le di a la sentencia muy famosa del año de 1803 de la Corte Suprema de Justicia y que acaba de explicar con detalles Mauricio. ¿Y por qué? ¿Cuál era el sentido de la invocación de esa sentencia? Es indiscutible que uno, además de los pros y de los méritos que ya señaló históricamente Mauricio por el contexto cultural, político en que se produce en los Estados Unidos, yo lo que quería destacar es que uno de los grandes méritos de esa decisión es que convirtió o fijó como parámetro muy importante el concepto de la Constitución como norma jurídica. Ese es el punto realmente que yo quería destacar como precedente de los controles constitucionales, tanto americano como el control concentrado europeo. ¿Por qué razón? Porque si bien esa sentencia es un hito famosa, pues debemos recordar que para llegar a esa sentencia pasaron muchas décadas de evolución y encontramos muchos precedentes gestores también en el derecho inglés. O sea, aquí culmina, o tal vez diría yo, empieza una gran ruptura con una tradición que empieza en el derecho inglés y hay muchos debates anteriores a esta decisión de la Corte Suprema. Pero ¿qué es lo importante de esta sentencia? Más que el caso particular, el punto central es que tal vez con mayor relevancia se establece que la Constitución política es una norma jurídica. Y eso es supremamente importante, porque generalmente se entiende por muchos sectores equivocadamente. Nosotros lo hicimos durante muchos años, a pesar de disposiciones expresas, de creer que la Constitución es simplemente un proyecto político, un deber ser, un programa, una bitácora a cumplir, pero el mérito de esa decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos es que ahí se consagra el principio de que la Constitución es norma jurídica. Y a partir de ahí podemos decir que se desarrolla todo el constitucionalismo contemporáneo, tanto en su línea
anglosajona, Estados Unidos, Inglaterra, como lo que se ha denominado continental europeo por un control concentrado que se desarrolló en forma enorme, fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial y previo el trabajo del creador del constitucionalismo concentrado europeo, uno de los más brillantes, quizás el jurista más importante del siglo XX, que se llamó Hans Kelsen. Entonces, lo primero que yo quiero anotarle al profesor Mauricio Gaona es que la invocación que hago de ese precedente judicial lo hago en el sentido del hito que representó de haber señalado que la Constitución es una norma jurídica y debe tratarse como tal. En segundo lugar, entiendo claramente que esa sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos nace claramente para darle la facultad a los jueces, no a la administración, no al gobierno, lo tengo absolutamente claro. Es más, fue una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿Y qué dijo esa decisión de la Corte Suprema de Justicia? Que si había una incompatibilidad entre una ley federal, que era el caso que se iba a estudiar ahí con ocasión de una disputa que en últimas parece menor, pero dio lugar a uno de los hitos del constitucionalismo contemporáneo, que lo aplican los jueces. Es absolutamente claro que en ese sistema norteamericano ese control es un control judicial que lo aplican los jueces. En este caso lo hizo la Corte Suprema de los Estados Unidos de inaplicar una ley federal para resolver el caso de unos nombramientos, como lo explicó Mauricio Gaona. Entonces, yo no, al invocar esos dos elementos fundamentales de lo que representa para el constitucionalismo contemporáneo esa famosa decisión de la Corte Suprema de 1803, punto de referente en todos los debates constitucionales del mundo, lo hice fundamentalmente en esos dos sentidos. Reitero, en el sentido de que la Constitución es norma jurídica, y en segundo lugar que se introduce el sistema de control, y básicamente un sistema basado en lo que nosotros hemos denominado excepción de inconstitucionalidad, que le permite a un juez inaplicar una norma de menor jerarquía para darle prevalencia a la Constitución. Pero jamás he dicho que los otros elementos colombianos, como la posibilidad de que el presidente de la República pueda invocar una excepción de inconstitucionalidad, sean un espejo de lo que dijo la Corte Suprema. De ninguna manera lo he dicho, porque tengo claro que aquí es un control judicial de los jueces. Muchos lo han denominado equivocadamente gobierno de los jueces. No, señor. El problema de si un presidente de la República, es decir, una autoridad administrativa, como es el caso en Colombia, puede aplicar una excepción de inconstitucionalidad de un acto administrativo, es un problema típico de la legislación colombiana. Yo aquí invoqué el derecho comparado en dos elementos que nos pueden servir de apoyo y de ilustración a un contexto en el que se está presentando este debate. Y la tesis, entonces, ya entrando a la polémica colombiana, pues de una vez la quiero plantear, y está planteado expresamente en el decreto que expidió el presidente de la República. ¿Y cuál es el debate central? El primer problema es si una autoridad administrativa, en este caso el presidente de la República, puede o no aplicar una excepción de inconstitucionalidad de un acto del Congreso, que a su vez también es un acto administrativo. Una vieja discusión del derecho colombiano. Y sobre este tema yo quiero contarle anécdotas a Mauricio, que este debate yo lo aprendí de su padre, de su cátedra en segundo año de Derecho, y en esa época, además de los textos muy importantes, artículos muy serios de Manuel Gaona, porque Manuel Gaona se parecía en muchos temas al estilo en que escribía Jorge Luis Borges, porque escribía textos cortos y absolutamente comprensibles, y yo leía esos textos que después
del Holocausto fueron publicados por la Universidad Externado de Colombia. Y en ese momento entraba el debate y estoy hablando de la época en que fui alumno de Manuel Gaona, o sea, yo estoy hablando del año de 1977. El segundo año de Derecho del Externado empezó ese debate por ilustración de mi profesor Manuel Gaona. Y el debate desde esa época estaba. Si estamos hablando de un debate que a mí me enseñaron hace más de 45 años en la universidad, y es el debate acerca de si una autoridad administrativa puede o no puede aplicar una excepción de inconstitucionalidad sobre un acto administrativo. Sí. Debate que empecé a aprender ahí. Profesor. Sí, señor. Le doy solo un recorderis. Ha usado usted ya 10 minutos de su tiempo, mientras que el profesor Gaona ha usado 5. Corto ahí solamente para contarle a Mauricio que ese debate es muy antiguo, que lo aprendí de su padre y que es un debate que yo creo que se inicia desde hace un siglo, donde está la polémica que estamos dando en este momento. Un gran profesor de Derecho Constitucional, Jaime Sainín Greifeste, que escribió un libro para nosotros los estudiantes en esa época muy valioso, La Defensa Judicial de la Constitución, planteaba precisamente este debate con tesis muy respetables. Luego no puede decirse que es un exabrupto jurídico acudir a algunas de las tendencias de ese debate.